Bueno, muy bien, ya debieron entonces de haber hecho su diagrama de flujo de datos para esta actividad 8, ya lo deben de tener ahí. Digamos que su actividad ahorita está a medias porque no está autoevaluado. Entonces la autoevaluación que van a hacer ustedes tiene que ser en base a lo que voy a explicar yo ahorita, ¿no? En este video. Bueno, vamos entonces a hacer el diagrama de flujo de datos. La primera especificación que nos están dando es esta. El cliente, al llegar a la agencia, obviamente proporciona los datos del auto. Esta especificación lo único que nos está especificando es que el cliente es un origen o un destino, ¿no? Entonces lo vamos a representar con un rectángulo. Recuerden también no confundir los símbolos de los DFDs, de los diagramas de flujo de datos, con los diagramas de flujo a secas que estamos viendo en el submódulo 2. Recuerden que son en algunos casos los símbolos son los mismos y no hay que confundirlos. En este caso, origen o destino de los DFD son los rectángulos, y dentro debe de tener la especificación de qué origen o qué destino es. En este caso es un cliente. Bueno, esa especificación primera era lo que nos especificaba, ¿no? Tener un origen o destino que es el cliente. Después nos dicen que se capturan los datos del auto. Esta especificación es muy clara, es muy clara en cuanto a un proceso, y lo que hay que hacer es, después de haber declarado, por así decirlo, al cliente, pues se va a realizar un proceso que es el de la captura de los datos, y es el cliente el que proporciona los datos del auto al sistema, ¿no? Entonces, ¿qué datos son? Pues las placas, la marca, el color, si trae algún daño, alguna falla, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso también pueden ser los mismos datos del cliente, pero aquí los datos importantes son los del auto. Aunque, les digo, dentro de los datos del auto está implícito que van también los datos del cliente, ¿no? Y bueno, pues esa es la segunda especificación, ambas muy sencillas, muy claras. La tercera especificación nos decía que los datos se guardan, los datos del auto se guardan en la base de datos, ¿no? Entonces, después de haber declarado al cliente y de haber especificado el proceso, el primer proceso del sistema, pues lo que sigue es poner otro proceso, el segundo proceso, en donde los datos del auto se van a guardar. ¿En dónde se van a guardar? Pues bueno, en la base de datos. Esta especificación nos está diciendo que hay que poner tanto un proceso como un almacenamiento, y el almacenamiento pues es la base de datos. Yo nomás le puse así, base de datos. Puede tener un nombre en específico la base de datos. En este caso, como nos estamos refiriendo a una sola, pues le llamamos así, base de datos. Y el flujo de los datos, en este caso o hasta ahorita, pues son los mismos datos que el cliente está dando, se van hacia el proceso de la guardada de los datos. Aquí están, y esos mismos datos se guardan en la base de datos. Bueno, la cuarta especificación, que es la más larga y la que más cosas nos dice qué hacer, es que al capturarse los datos del auto se envía una orden de impresión, ¿sí? Entonces, esa orden de impresión en el dato, o más bien en el proceso 1, de ahí se va a mandar una orden de impresión para imprimir 2 copias de la orden de trabajo, ¿sí? La orden de trabajo es una hoja que se genera cuando tú llevas el auto, no nada más a una agencia, sino en cualquier lugar en donde te vayan a hacer un trabajo. Por lo general, los sistemas que trabajan en esas organizaciones expiden órdenes de trabajo en donde se dice qué es lo que se va a hacer, ¿sí? Y en este caso, el sistema tiene que imprimir 2 copias de la orden de trabajo. Una copia se le va a dar al cliente y otra se le va a dar al taller de la agencia, porque en el taller es en donde se va a hacer el servicio del auto
y bueno, el taller obviamente pues pertenece a la agencia, ¿no? Entonces, desde la captura de los datos se envía la orden de impresión para en el proceso número 3 imprimir 2 copias de la orden de trabajo. ¿Y de dónde se extraen los datos para imprimir esta orden de trabajo o para hacerla y luego imprimirla? Pues de la base de datos, ¿no? De aquí se van a tomar esos datos para imprimir las 2 copias de la orden de trabajo. Y nos dice aquí que una de esas copias se le va a dar al cliente. Aquí está. Al cliente se le da una copia de la orden de trabajo y otra copia se le da aquí está, al taller, ¿sí? Entonces el taller, esto es algo que no nos había tocado, es un caso nuevo por así decirlo en un DFD, no nos había tocado un DFD con 2 entidades, con 2 origen y destino. En este caso pues es así. El cliente y el taller, ¿no? El taller es otro ente, otro departamento dentro de la agencia, y este pequeño sistema que estamos haciendo, que es el sistema para atender a los clientes, pues le proporciona a el taller pues una copia de la orden de trabajo y la otra se le da al cliente, y el taller podrá tener, el taller allá, su sistema, ¿no? Y ese sistema, bueno, pues es el que recibe la orden de trabajo, y bueno, allá será otro sistema, pero en este caso el que estamos haciendo pues es este, ¿no? Y lo que están viendo entonces aquí es el DFD ya resuelto, ¿no? Es un DFD con 3 procesos, 2 origen y destino, un almacenamiento y 7 flujos de datos, ¿no? Entonces, bueno, lo que tienen que hacer ahora es, de acuerdo a esta explicación y de acuerdo a lo que están viendo, al diagrama que están viendo, es hacer las anotaciones correspondientes al diagrama de flujo de datos que ustedes hicieron, para que de esa forma lo autoevalúen de la forma más clara posible, no solamente clara para ustedes, porque aquí es en parte una cuestión de autoevaluación y de autoaprendizaje, que ustedes con lo que yo les digo, ustedes mismos se revisen, se evalúen su trabajo, ¿no? Y eso cuenta, eso está tomado en cuenta dentro de la evaluación de las actividades. Si ustedes me envían una actividad en donde el diagrama de flujo de datos que ustedes hicieron no está autoevaluado, la actividad pues no vale 10, aunque estén bien los dos, ¿no? Entonces tiene que estar autoevaluado el diagrama de flujo de datos, y por lo tanto la actividad tiene que tener 2 DFDs, el que ustedes hicieron y ya resuelto. Bueno, pues entonces los dejo para que terminen la actividad, la suban de una vez al Classroom, y pues yo estoy conectado ahí en Facebook por cualquier cosa que se les ofrezca, alguna duda que tengan. Muy bien, los dejo entonces trabajar.